Está de visita en Salta Álvaro de la Madrid, es abogado, es actualmente parlamentario del Mercosur, es un exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical y que está visitando Salta. Nos contaba antes de que salgamos aquí al aire que está recorriendo el país, pero queremos interiorizarnos un poco sobre su visita a Salta primero y queremos ver su lectura del momento político en la Argentina. Álvaro, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer. Al contrario. ¿Cómo te está tratando Salta? No, muy bien, como siempre. Es una provincia que he venido muchas veces, que me siento muy cómodo y con una gente, bueno, muy amable, que es una maravilla. Además, estás acompañado y casi invitado por el doctor Mateo Sarabia, ¿no? Sí, un gran amigo. Nos conocemos hace unos años y bueno, Mateo, como me conoce, sabe que me gusta recorrer, caminar, andar, ir al encuentro de la gente, explicar esto que vos decías, lo que uno está viendo del momento del país, cuál es la perspectiva, cuáles son los peligros, las advertencias que uno viene haciendo y hablar con eso de la gente, que es un poco el rol de la política, hacer docencia, explicar, proponer. Yo lo hago mucho y la verdad que me reconforta porque a donde voy siempre encuentro cosas que hoy en la política no abundan. Escucha, respeto, interés, participación, y a mí eso me hace muy bien porque justamente anoche la convocatoria, el título de la charla que dimos en Copaipa, tenía que ver con las acciones para dignificar la política. Y creo que a veces la propia dirigencia política es la que le hace daño a esa cuestión. Vamos a charlar de esto enseguida porque quiero aprovechar tu rol de integrante del Parlasur. Claro. Y nosotros seguimos muy de cerca justamente a partir de la presidencia de Alfredo Olmedo, de las polémicas que se vienen generando, y acá hay como, digamos, cosas extrañas o no tanto, que es esto de que finalmente terminó llegando, y esto te pido que nos confirmes, terminó llegando a la presidencia casi impulsado o acompañado por el kirchnerismo, lo que suena como bastante raro. ¿Esto es así? Sí, así fue, así fue. Nosotros en Juntos por el Cambio somos 6 parlamentarios de Mercosur de 43 que tiene la delegación. Es decir, claramente no tenemos el número para imponer una candidatura propia. Y decidimos, como corresponde y es tradición parlamentaria, acompañar a un legislador de la Libertad Avanza, porque a Argentina le tocaba este año presidir el Parlamento. Lo había hecho un año Brasil, este último año Uruguay, Colman, y ahora le tocaba a Argentina. Entonces nosotros, siguiendo una tradición que no está escrita, pero que se respeta, por eso Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, porque la Libertad Avanza tiene 37 diputados nacionales, numéricamente no lo podría presidir nunca, pero hay una norma no escrita que le corresponde para el signo político que haya ganado la elección y demás. Siempre se ha respetado. Aquí también. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Si la Libertad Avanza, que tiene 17, 18 parlamentarios por ahí, nos da un nombre unánime, elegido entre ellos, nosotros lo acompañamos. ¿Sí? No nos metemos si nos gusta o no. Si ese es el que eligen, listo. No ocurrió eso. De entrada no ocurrió, por las reyertas, las disputas internas, que también las tiene la Cámara de Diputados. Se parte bloques, se pelean entre ellos. Bueno, están atravesando en este pero momento. Pero digo, el Parlasur refleja, es un espejo de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Entonces así ocurrió una cosa muy sencilla, que es lo que vos decís. El bloque de la Libertad Avanza, partido en 2 opciones, una de esas la encabezaba Olmedo, ya no tenían el apoyo nuestro porque no estaba esa unanimidad. Nosotros no nos íbamos a meter en esa interna, vos sí, vos no, eso sí era un candidato unánime. Entonces pactaron con el kirchnerismo, que tiene 21 parlamentarios y es la fuerza mayoritaria, ¿sí? Porque los parlamentarios del Mercosur se definen en base a la elección de octubre, que es la que ganó Massa y el Frente de Todos. La primera vuelta, exacto. Por eso que sacaron 21, porque ganaron en muchas provincias y que hay un doble método de elección, los que van por la provincia y por la lista
única nacional, que es la que iba yo, que encabezaba Beto Brandoni. Bueno, macanudo. Entonces nosotros nos metimos en esa discusión y fue un bochorno. Y Olmedo es presidente del Parlasur por decisión del kirchnerismo, porque es quien lo avaló y quien lo hizo presidente. Es una cuestión absolutamente irrefutable y verdadera lo que te planteo. Yo aprovecho, digamos que sos testigo presencial de todo lo que allí ocurre, porque por lo menos de lo que se refleja, da la sensación que hay como un escándalo detrás de otro. Es más, se está cuestionando permanentemente la presidencia de Olmedo. No sé si esto sigue con la interna de la Libertad Avanza, que son quienes quieren reemplazarlo por otro de la Libertad Avanza. Y por eso digo que es un escándalo de la Libertad Avanza, en contubernio también de rebote con el kirchnerismo, porque el sector que perdió también quiere desplazarlo, le reprocha este acuerdo con el kirchnerismo, pero por otro lado también lo trata de replicar, y nosotros no nos metimos en ese escándalo. Olmedo, elegido presidente, ya como presidente, para la siguiente sesión, incurre en gestos de autoritarismo, es decir, quitarles los micrófonos a los parlamentarios, poner patobicas en la puerta de entrada, que los parlamentarios se tengan que poner una pulserita, identificarse cuando vos ya estás establecido y entrás porque sos parlamentario y ya tenés todos los elementos. Eso si fuera un extraño, una persona, un asesor que quiere entrar, pero no es para el parlamentario, que ya tiene su silla, su banca, que lo conocen, que está registrado. Bueno, entonces eso generó un enojo extra, ya no en la delegación argentina, que venía con estas internas, que te cuento y demás de la Libertad Avanza, sino en las delegaciones extranjeras, que lo tomaron muy a mal eso, porque no venía ocurriendo, no era así. Es decir, vos para hablar tenías que pasar al frente y hablar en un micrófono que había enfrente, cuando en realidad el parlamentario habla de su banca con el micrófono. Pero eso era una maniobra un poco para cercenar la opinión, para obstaculizarla, para crear un problema, ¿viste? Bueno, entonces, de escándalo en escándalo, pero la responsabilidad de eso la tiene la propia Libertad Avanza y el kirchnerismo, que se ha valido de esa situación para sacar provecho y elegir ellos a cuál de la Libertad Avanza iban a avalar para hacerlo presidente, y decidieron que sea Olmedo. Bueno, esto, digamos, y a partir de lo que está ocurriendo también en la Cámara de Diputados, lo que ocurrió con la Comisión de Juicio Político, perdón, esto que está pasando. Sí, con Pagano, la Comisión de Juicio Político. Bueno, que es otro escándalo, digamos, dentro de la misma Libertad Avanza, extraño en quienes, digamos, han predicado y vienen predicando contra la política en términos generales, lo convierten en casta, etcétera, etcétera. Y esto lo quiero unir con lo primero que nos decías, que es esto, digamos, qué está pasando con el rol de la política frente a este descrédito que parece haber impulsado e instalado como debate Javier Milei, o por lo menos sobre lo que se montó, ¿no es cierto?, para llegar a la presidencia. ¿Cómo lo ven ustedes y qué se hace frente a eso desde la política tradicional? Mira, a la primera, lo que está ocurriendo en la Libertad Avanza, yo lo dije en la campaña, solamente tengo que remitir al archivo de mis declaraciones. Dije, si Milei es presidente, cuando quiera llevar una iniciativa de gobierno, lo primero que va a tener que hacer es convencer a su propia tropa, como dando a entender que ni siquiera la iba a tener garantizada. Y eso tiene una explicación muy sencilla, que también lo dijimos en la campaña. Y es real, esto no es una chicana, esto uno lo dice desde un lugar dramático de lo que está ocurriendo en la política argentina. Hicieron un armado de listas, ¿sí?, con un rejunte de kirchneristas, de masistas, de dirigentes políticos sin tradición, no parlamentaria, política, y esto se ve, el amateurismo, la improvisación, la desfachatez que se exhiben en esos espacios institucionales, Cámara de Diputados, Parlasur, daña a la política, pero también daña a la política, y yo te lo digo como radical, quienes no dignifican la política ejerciendo un rol de opositor que no sea culposo
¿sí? Que no sea acomplejado, como pidiendo permiso, y eso ocurre porque hay personas que están en importantes lugares desde la oposición, pero que no tienen una credibilidad porque tienen un vicio de base por naturaleza, de que no son creíbles y de que generan esta cuestión de que no representan, de que es un liderazgo cuestionado y demás. Es decir, el drama de la Argentina, para hacerte un resumen, no se resuelve, como dice el gobierno, con esoterismo, con misticismo, ¿sí? Con agorería, con hechicería, con las fuerzas del cielo, y tampoco se resuelve llorando, como andan haciendo algunos dirigentes de la oposición, ¿sí? Entonces, hay un drama en la Argentina. Yo presenté un proyecto, esto es muy importante lo que te voy a contar, en el 2021 para prohibir el transfugismo mediante una ley. Cada vez cobra más vigencia este proyecto mío. ¿Qué decía el proyecto? Una cosa muy sencilla, que quien entra a la Cámara como opositor no puede pasarse al oficialismo. Y viceversa, quien es oficialista no puede pasar al bloque opositor. Vos podés partir el bloque de la oposición, armar un bloque aparte, macanudo. Estás en el equipo o en el lugar de la oposición. No podés pasar a ser oficialista. Te doy un ejemplo. Esper entra a la Cámara por Juntos por el Cambio. Hoy preside el bloque del oficialismo. No puede ocurrir eso. Eso es una burla y un fraude al electorado, porque cuando los argentinos eligen, no eligen quién gobierna, eligen quién es oposición también. Y hay que honrar y dignificar esa tarea. Esto lo podríamos significar como que las bancas pertenecen más al sector político que a quienes están sentadas ahí. Sí, pero no es esa la discusión que yo planteo, que es interesante, si la banca pertenece a la persona o al espacio político que lo elige. Yo digo otra cosa, porque esa es una discusión que hace una persona cuando se va de esa fuerza política, si tiene que renunciar o no. Yo estoy planteando una cosa más grosera todavía. Quien entra como opositor y se convierte en oficialista. Sí, claro. ¿Sí? Es otra cosa, es otro el planteo. O al revés. O al revés, o al revés, claro, o al revés. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Entonces, bueno, nosotros... En algunas épocas eso se sintetizaba como la borocotización, ¿no? Claro, claro. Por eso digo yo el transfugismo. El tránsfuga político. Mira, yo doy este ejemplo porque me gusta mucho, he viajado a Londres, lo he podido ver en vivo. En Inglaterra, está bien, tiene su tradición democrática, muchísimos más años que nosotros. Cuando llega el primer ministro, ¿sí? El primer ministro no va a bastardear a los diputados, a rigorearlos, a burlarse, a increparlos. Va allí sabiendo y respetando una institucionalidad que él va a dar explicaciones, que va a tener que responder preguntas, que va a ser interpelado y que eso está bien que suceda y lo acepta de buena gana desde Churchill para adelante, el que sea, sabiendo que eso es así. Y el opositor es opositor. Ser opositor no es una pose, no es un rol, ni siquiera es una tarea, es un órgano institucional de la democracia y hasta constitucional, te diría, ¿sí? Entonces, yo veo hoy en la Argentina, por eso que venimos a dar esta charla, planteamos algo que los salteños ya conocen, como conocen todos los argentinos, mis advertencias al gobierno en su poca voluntad de lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, es decir, que el árbol de lo económico no tape el frondoso bosque de la corrupción, que entendamos que estamos muy mal económicamente porque el país ha sido saqueado, porque no puede haber impunidad en la Argentina, ni tabula rasa, ni la pacificación trucha de Cunio Libarona, ni olvido, ¿sí? Que no es cierto lo que dice el presidente, que no importa de dónde vienen o qué hayan hecho antes, que no está bueno que su discurso de Asunción haya dicho que no viene a perseguir a nadie. Se equivoca el presidente, tiene que perseguir a los ladrones que saquearon la nación. Es decir, estas advertencias que ha hecho uno de que
no hay ajuste verdadero contra la política, que también es mentira, que es marketing, que es un show, que la cámpora sigue en el gobierno, que el kirchnerismo sigue manejando cajas millonarias, que no le han tocado nada de eso, que están dispuestos a pagarle el megafraude y el ardid de Zanini en YPF de 16.100 millones de dólares, y que el único ajuste real lo han hecho sobre los jubilados, la clase media y los trabajadores. Esto que yo te digo, que parece que fuera una persona que está viendo una realidad distinta, lo que sea, es absolutamente verosímil, no es una subjetividad mía. Y la política y la oposición anda con miedo, que no lo digo, que no me van a dar esto, que se va a enojar el presidente. Mirá, el presidente cuando fue candidato en un programa importante, la nombro con Viviana Canosa, dice: yo odio a los radicales, los denosto, le tiro dardos a un cuadro de Alfonsín. Ahora respeto y valoro a dos radicales, dijo, de la Madrid y Petri, hasta me nombró primero. Mira, para mí sería mucho más sencillo si yo fuera un acomodaticio que pensara en la mía, en mi interés personal y no en el país, no decir nada, callarme la boca, estaría bien con Milei. Hoy están enojados conmigo, ¿viste? Milei, Karina, que se enojen. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, Álvaro, lo que debo hacer. te agradezco muchísimo, se nos ha cortado el tiempo lamentablemente, Bueno. pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y siempre son importantes estas visiones que podemos tener de la realidad argentina. Yo te agradezco. Al contrario, muchas gracias por venir. Muchas Hasta cualquier gracias. momento.